Antes de entrar en materia, permíteme presentarme. Soy Laura y además de acompañarte voy a explicarte algunas características generales e importantes de nuestro modelo de estudio. A lo largo de 4 semanas recorreremos juntos las distintas unidades de las que se compone este curso. Pero no estaremos solos. Las empresas familiares se enfrentan a desafíos similares, así que te presentaremos escenarios que nos ayudarán a revisar los conceptos más importantes para hacer de tu negocio familiar una empresa exitosa. El ritmo de aprendizaje lo irás marcando tú, pero ahora te ofrezco unos pequeños consejos para que todo te resulte más sencillo. Las unidades están pensadas para hacerlas una cada semana, pero tú decides, claro. En cada una de ellas te encontrarás una presentación general que nos ayudará a conocer lo que vamos a aprender a lo largo de la misma, páginas con la explicación de los contenidos a través de videos y esquemas, actividades de refuerzo para ir comprobando nuestros avances, un resumen de unidad y un test de fin de unidad. La calificación mínima que tendrás que obtener tanto en las actividades de refuerzo como el test de fin de unidad será de un 80%, aunque solo los tests finales serán obligatorios para tu calificación final. Y oído, podrás realizarlos tantas veces como quieras o sea necesario. Además, en la primera unidad te encontrarás un test inicial que solo podrás hacer una vez. Este ejercicio tampoco es obligatorio, aunque sí muy recomendable, ya que te permitirá comprobar tus conocimientos sobre la materia antes de comenzar. Y en la última unidad tendrás que superar un test final. Este sí es obligatorio, y como mínimo tendrás que obtener un 70% en tu calificación. Pero también tendrás intentos ilimitados para superar el reto. Todas estas actividades que estamos viendo son para que las realices de forma individual. Pero también existen otras que pueden ser colaborativas, como por ejemplo los foros para compartir opiniones, ideas, reflexiones que te ayudarán a interpretar mejor los contenidos a lo largo de cada unidad, y las actividades denominadas peer-to-peer o P2P, en donde tú responderás según tus criterios a las preguntas o casos expuestos y 2 compañeros ofrecerán su opinión al respecto. Esto quiere decir que tú también tendrás que dar opinión a otros 2 compañeros sobre lo que ellos hayan elaborado. Serán 2 actividades de este tipo, una en la unidad 2 y otra en la unidad 3. Tanto los foros como las actividades P2P son voluntarias, es decir, no se tendrán en cuenta para la nota final de tu paso por el curso, pero hay que decir que son muy enriquecedoras y con total seguridad te ofrecerán una perspectiva de aprendizaje muy diferente a la de realizar el curso por tu cuenta. En resumen, las actividades obligatorias son los tests finales de cada unidad y el examen de fin de curso. Nada más. Por último, debo recordarte que podrás acceder a los contenidos tantas veces como desees, incluso después de que hayas terminado el curso completo. Además, tendrás a tu disposición en la documentación del curso un texto de ampliación de contenidos por cada unidad, que será muy útil para profundizar sobre aquellos temas que sea necesario. Cualquier duda que tengas, podrás contactar y preguntársela al tutor a través de los canales habilitados para ello. Esperamos que esta experiencia sea lo más satisfactoria posible. ¡Mucho ánimo!